buenas a todos. En el top de hoy traemos a los mayores y más peligrosos narcos de la historia. Comencemos. Número 5. Griselda Blanco. La reina de la coca. A la edad de 13 años huyó del lado de su madre, tras ser violada por su padrastro. Se casó con José Trujillo, su primer marido, con quien tuvo 3 hijos a los que llamaron Uber, Osvaldo y Dixon. Su segundo esposo fue Darío Sepúlveda, con quien tuvo un hijo al que llamaron Michael Corleone Sepúlveda Blanco. En la década de 1970, Blanco y su tercer esposo, Alberto Bravo, emigraron a los Estados Unidos. Se cree que mató a sus esposos, algo que ella negaba, de ahí su apodo Viuda Negra, igual que las arañas con el mismo nombre, pues mantenía relaciones con estos hombres y acababan muertos. En abril de 1975, Griselda Blanco fue acusada de cargos federales por conspiración de drogas, junto con 30 de sus subordinados. En ese momento fue el caso más grande sobre tráfico de cocaína en la historia. Blanco huyó a Colombia antes de que pudiera ser detenida, pero a finales de los años 1970 regresó a Miami. A Blanco se la conoce por haber participado en la violencia relacionada con la droga conocida como la cocaína Cowboys Wars, que afectó a Miami desde mediados de la década de los 70 hasta principios de la de los 80. En 1994, fue acusada por las muertes de los narcotraficantes cubanos Alfredo y Grisel Lorenzo y del menor Johnny Castro. Al presionar uno de sus lugartenientes, la oficina del condado de Miami y fiscal del estado obtuvieron pruebas suficientes para acusarla de los 3 homicidios. En el 2008 hizo contacto, según el FBI, con Alexander Javier Villalba, conocido como el Jedi, al que la Interpol relacionó con actos delictivos, asesinatos y distribución de drogas en Ecuador. Blanco fue deportada a Colombia en el año 2004. Antes de su muerte en 2012, fue vista por última vez en el Aeropuerto Internacional El Dorado. En la noche del 3 de septiembre de 2012, Blanco murió después de haber recibido 2 disparos en la cabeza por un motociclista, en un tiroteo en Medellín, Colombia. Número 4. Daoud Ibrahim. Se cree que Ibrahim controla gran parte del sistema Hawala, que es el sistema no oficial muy utilizado para transferir dinero y remesas fuera de la vista de los agentes oficiales. Gran parte de las operaciones de la organización están en la India. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos también ha designado a Ibrahim como terrorista como parte de su programa de sanciones internacionales, prohibiendo efectivamente que las entidades financieras estadounidenses trabajen con él y confisquen activos que se cree que están bajo su control. El Departamento de Hacienda mantiene una hoja informativa sobre Ibrahim que contiene informes de su sindicato que tiene rutas de contrabando desde Asia del Sur, Oriente Medio y África compartidas y utilizadas por la organización terrorista Al-Qaeda. También se cree que ha tenido contactos con el líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. A finales de los 90, Ibrahim viajó en Afganistán bajo la protección de los talibanes. También se sospecha que Ibrahim tiene conexiones con organizaciones terroristas, y en 2002 estuvo vinculada a la financiación de los ataques cada vez mayores en Gujarat por parte de la Lashkar-e-Toiba. Nueva Delhi entregó a Islamabad una lista de los 38 criminales más buscados, incluyendo a Ibrahim. 10 miembros de su cuadrilla fueron arrestados por la rama del crimen de Mumbai el 21 de noviembre de 2006. Fueron extraditados de los Emiratos Árabes Unidos, de donde habían sido deportados. Un canal de noticias de televisión, India Today, informó que Daoud Ibrahim proporcionó la logística para los ataques de 2008 en Mumbai. Número 3. Amado Carrillo Fuentes. El Señor de los Cielos. Desde la muerte del colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria, se cree que controlaba el cártel de Juárez. Fue conocido como el Rey del Oro Blanco, durante su tiempo el más poderoso entre los 4 cárteles que operan en México. Tras la muerte de Pablo Escobar, el jefe del cártel de Medellín, el cártel del Capo se posicionó como principal proveedor de cocaína. El Señor de los Cielos, a diferencia de Pablo Escobar, era discreto. Aprendió que no era bueno aparecer en las noticias. Según la DEA, el cártel de Juárez ganaba $200 millones por semana, y el 1% de ese dinero era para sobornos. 2 meses antes de que Amado Carrillo falleciera, había perdido a su principal operador, el general José de Jesús Gutiérrez Rebollo.
Este militar tenía una fama de inquebrantable, duro y contundente, y tras dirigir muchas detenciones de traficantes minoristas, fue nombrado máximo responsable de la lucha contra la droga en México. Estados Unidos apoyó al militar, pero unos meses después se descubrió que estaba en connivencia con Carrillo. Bajo el mandato de Rebollo, que durante mucho tiempo fue protegido de la DEA, y con el apoyo de Carrillo, México fue sustituyendo poco a poco a los cárteles colombianos en la provisión de la cocaína a los Estados Unidos. Entretanto, la corrupción política y social fue profundizándose en todos los ámbitos, incluso entre los sectores militares nacionalistas y más reticentes a las alianzas con los norteamericanos. Las increíbles ventajas geopolíticas conseguidas por EDU al conocerse el escándalo del narco general Rebollo, inclinan a pensar que hubo una importante participación de la DEA y la CIA en todo el proceso. El 4 de julio de 1997, Amado Carrillo viajó a Brasil para someterse a una cirugía estética que finalmente no se pudo concretar. Por lo que se seleccionó un grupo de cirujanos plásticos liderados por el Dr. Miguel Ángel Orozco, quienes lo operaron en un hospital privado de México. Carrillo fue intervenido quirúrgicamente durante más de 8 horas, pero en la madrugada del 6 de julio despertó con dolores y le aplicaron un sedante, lo que supuestamente le provocó la muerte. Se cree aclaración requerida que la muerte de Amado Carrillo no fue accidente sino que estuvo planeada por integrantes de otro cartel. La policía, en cambio, tiene fundadas sospechas que pudo ser un asesinato. Los doctores encargados de operar al Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes, fueron asesinados 4 meses después. Número 2. Pablo Emilio Escobar Gaviria. El patrón. Nacido de una familia campesina, Escobar demostró habilidad para los negocios desde muy pequeño. Inició su vida delictiva a finales de los 60 en el contrabando, y a comienzos de la década de los 80, se involucró en la producción y comercialización de marihuana y cocaína al exterior. Tras formar alianzas con Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Leder y Jorge Luis Ochoa, Escobar fundó el Cártel de Medellín, organización que en su auge, monopolizó el negocio de la cocaína desde su producción hasta su consumo, controlando más del 80% de la producción mundial de dicha droga y del 75% del mercado ilícito de la misma en Estados Unidos. Durante esta década logró consolidar su imperio criminal, convirtiéndolo en el hombre más poderoso de la mafia colombiana, acumulando una inmensa fortuna, que rondó la cifra de entre 25.000 a 30.000 millones de dólares, consagrándolo así como uno de los hombres más ricos del mundo según la revista Forbes durante 7 años consecutivos. Para excusar su inmensurable capital, a comienzos de los 80 Escobar trató de pulir su imagen a través de la realización de obras de caridad para los desprotegidos y con una breve incursión en la política, ocupando un escaño como representante a la Cámara en el Congreso Nacional en 1982. Sin embargo, en 1983, tras diversas publicaciones del diario El Espectador y con la acusación directa del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, pierde su escaño y es acusado públicamente por sus negocios ilegales. Meses después, Lara Bonilla y Guillermo Cano, director del El Espectador, son asesinados por órdenes de Escobar. Para 1985, el narcotráfico ya estaba en auge y asimismo los cárteles presentes en Colombia, lo que desató una guerra contra el gobierno. Cabeza en cuestión en ese entonces, Belisario Betancur, se dispuso a combatirla con el uso de la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos. Tras sendos intentos de negociación y múltiples secuestros y asesinatos selectivos de jueces y funcionarios públicos, en 1989, el cartel de Medellín con Escobar al mando declaró la guerra total contra el Estado. Organizó y financió una extensa red de sicarios, fieles a su mando, que asesinó a personalidades clave para la institucionalidad nacional y perpetró actos terroristas indiscriminados con el empleo de coches bomba en las principales ciudades del país que desestabilizaron al mismo, puso a las autoridades de rodillas, y que lo convirtió en el criminal más buscado a comienzos de los años 90. Fue responsable del asesinato de 657 policías entre 1989 y 1993, cita requerida y de feroces enfrentamientos contra el cartel de Cali, los paramilitares del Magdalena Medio y finalmente los Pepes.
Después de la consumación de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, que le dio a Colombia una nueva constitución y la prohibición de la extradición de nacionales a Estados Unidos, Escobar decidió someterse a la justicia con la condición de ser recluido en la Catedral, una ostentosa cárcel ubicada en sus terrenos. Tras demostrarse que aún seguía delinquiendo tras las rejas, el gobierno quiso capturarlo, por lo cual Escobar se dio a la fuga, saliendo fácilmente por la parte trasera de la prisión, lo que significó uno de los episodios más vergonzosos para la autoridad penitenciaria del país. Tras su escape, el gobierno conformó el denominado bloque de búsqueda para recapturarlo y tras 17 meses de intenso rastreo, fue tiroteado en un tejado de un exclusivo sector de Medellín a los 44 años de edad. Número 1. Joaquín Guzmán Loera. El Chapo. Su nombre completo es Joaquín Guzmán Loera. Nació el 4 de abril de 1957 en el pueblo de La Tuna, en el estado mexicano de Sinaloa. Cursó hasta el tercer grado de la primaria. El apodo del Chapo se debe a su corta estatura. El Chapo empezó a traficar desde muy joven, pero su actividad se multiplicó tras asociarse en 1980 con el narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, mejor conocido como El Padrino, quien entonces era el principal productor de cocaína en México. Años después Guzmán decidió crear su propio cartel, el de Sinaloa, que se convirtió en el más poderoso. Su nombre empezó a sonar cuando fue involucrado en el tiroteo en que murió el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara en 1993. Desde ese día fue uno de los más buscados por las autoridades. Fue detenido en 1993 y condenado a 20 años de prisión. Pero logró escapar en el 2001 escondido en un carro de lavandería del penal de Puente Grande, Jalisco. Tras su fuga estuvo aparentemente viviendo en Chihuahua, Sinaloa y Durango. Algunas informaciones aseguran que se movía libremente por todo México. En su primera etapa de prófugo se disputó con el Cartel del Golfo y los Zetas el control de Nuevo Laredo, por donde cruza un buen porcentaje del tráfico hacia Estados Unidos. En el 2009 Forbes lo incluyó en la lista de las personas más ricas del planeta. Estados Unidos ofrecía $7 millones por su captura. En 2014 fue capturado de nuevo en un balneario de Mazatlán, Sinaloa. Increíblemente se volvió a escapar el 11 de julio del 2015 de la cárcel de Almoloya de Juárez a través de un túnel de 1,5 kilómetros con tuberías de ventilación y alumbrado. Legalmente se ha casado 3 veces. Su última esposa es Emma Coronel, con quien procreó 2 gemelitas. Coronel estuvo presente en la audiencia en la que compareció el narcotraficante en un tribunal federal de Brooklyn, Nueva York, tras su extradición. Mientras estaba prófugo, el Chapo se reunió con Kate del Castillo y Sean Penn y le ofrecieron hacer una película sobre su vida. Aparentemente simpatizó con Del Castillo luego de que la actriz tuiteara en 2012 una carta en la que expresaba más confianza en los narcos que en el gobierno mexicano. Tras 182 días prófugo, volvió a ser capturado el 8 de enero del 2016 en el estado de Sinaloa tras un violento operativo de las autoridades. El 19 de enero de 2017 fue extraditado a Estados Unidos, donde se le imputan 17 cargos de corrupción y lavado de dinero, entre otros. El Chapo se declaró no culpable.